La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 854 del 2 de abril del 2025, radicado 60990 y magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. En cuanto al asunto, aquí la Corte resuelve la impugnación especial promovida por el defensor de Armando contra la sentencia del 29 de septiembre del 2021 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Este tribunal revocó la absolución dictada el 15 de febrero del mismo año por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esa ciudad y en consecuencia condenó a Armando por primera vez como autor del delito de invasión de tierras o edificaciones, que se encuentra contemplado en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000. Los hechos se dan cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena encontró probado que el 29 de septiembre del 2014, el aquí procesado Armando invadió la edificación ubicada en la calle La Necesidad, número 3636 de Cartagena, violando la seguridad y despojando al predio de sus legítimos propietarios, del señor Enrique y la señora Yolanda. Frente a los antecedentes procesales, de conformidad con la Ley 1826 del 2016, que prevé el procedimiento especial abreviado, el 19 de junio del 2018, la Fiscalía le corrió traslado del escrito de acusación a Armando, acusándolo como autor del delito de invasión de tierras o edificaciones. El imputado no se allanó los cargos. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena, ante el cual el 4 de noviembre del 2020 se celebró la audiencia concentrada prevista en el artículo 542 de la Ley 906 del 2004. La audiencia de juicio oral se abordó el 8 de enero del 2021. En esa misma fecha, el Juzgado de Conocimiento anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio por el delito de la acusación. La sentencia fue leída el 15 de febrero del 2021 y la Fiscalía y el apoderado de víctimas acudieron al recurso de apelación en contra de dicha determinación. El 29 de septiembre del 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en resolución de la alzada, dispuso lo siguiente. Primero, revocar la decisión apelada contenida en la sentencia absolutoria por el delito de invasión de tierras a favor de Armando, emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. Segundo, condenar al señor Armando a la pena principal de 48 meses de prisión, multa de 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 5 años, conforme a lo considerado en precedencia. Tercero, conceder al procesado Armando el subrogado de la suspensión de la pena por encontrarse colmados los requisitos establecidos en la ley. Cuarto, se ordena el restablecimiento del derecho en favor del señor Enrique y la señora Yolanda, conforme a lo indicado en el numeral 7.5 de esta decisión. En consecuencia, se dispone para que por intermedio de la Inspección de Policía de la Comuna del barrio Boca Grande de la ciudad de Cartagena o a quien corresponda, se realice la entrega material del bien referenciado con el folio de matrícula inmobiliaria ubicado en la ciudad de Cartagena, barrio San Diego, calle de la Necesidad número 3636 a los señores Enrique y Yolanda. Dentro del término legal, el defensor de Armando interpuso y sustentó la impugnación especial. A su turno, el representante de la víctima se opuso en calidad de no recurrente, en tanto que la Fiscalía y el Ministerio Público guardaron silencio en el término del traslado. Por lo anterior, el 26 de enero del 2022, el Tribunal Superior de Cartagena concedió la impugnación ante la Sala y remitió el expediente del proceso, lo que motiva su conocimiento. Pasemos a la sentencia absolutoria.
Al proferir la sentencia de primera instancia, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cartagena señaló que la Fiscalía logró demostrar los siguientes 2 puntos. Primero, que la propiedad de la edificación ubicada en la calle La Necesidad, número 3636 de Cartagena, es de Enrique y Yolanda. Segundo, que la ocupación actual la tiene Armando. Sin embargo, el juzgado no encontró acreditado el dolo requerido en el tipo penal previsto en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000. En cuanto a que, de la valoración del testimonio del administrador Juan Carlos, puede existir entonces en este caso la creencia de estar ejerciendo un derecho que ha sido adquirido o en este caso heredado. Por lo anterior, como se vio en el resumen de los antecedentes procesales, el Juzgado de Conocimiento resolvió absolver a Armando por el delito formulado en la acusación y, en consecuencia, negar la petición de restablecimiento del derecho invocado por el representante Enrique y Yolanda. Conozcamos lo referente a la sentencia condenatoria impugnada. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena señaló de entrada que, contrario a lo resuelto por el acuo, Armando era plenamente consciente de que la propiedad de la edificación ubicada en la calle La Necesidad, número 3636 de Cartagena, era de Enrique y Yolanda. Esto porque, al interponerse por el procesado una acción de simulación en contra de las reconocidas víctimas, para intentar por la vía civil ordinaria demostrar que el contrato de compraventa efectuado por el señor Manuel, que en paz descanse, mediante escritura pública del 20 de junio de 1970, fue producido por engaño, tácitamente aceptó la existencia de un derecho real en cabeza de aquellos sobre el bien inmueble y que por contera el mismo quedaba por fuera de la masa herencial de su difunto padre. Adicionalmente, tuvo en cuenta que Alfonso declaró en el juicio oral que el aquí procesado Armando vivía en el inmueble en cuestión porque la señora Neila le había arrendado una habitación, con lo que no es entendible cómo una persona que se cree con derechos de propiedad sobre un inmueble se radique en este en calidad de arrendatario. En todo caso, el tribunal advirtió que el ingreso y asentamiento en el bien por parte de Armando se originó por un acto arbitrario y violento que aquel ejerció. Finalmente, observó acreditado el propósito de Armando de obtener un provecho ilícito para sí o para un tercero, pues Isaías testificó que el acusado hizo modificaciones al inmueble y buscó arrendarlo, con lo que es suficiente para explicar con mucha claridad el afán para despojar a los propietarios legítimos del bien para aprovecharlo en una actividad económica. Por otro lado, advirtió el tribunal que la conducta fue antijurídica en cuanto a que el bien no hace parte de la masa hereditaria dejada por el señor Manuel, por lo que no debía imponer su voluntad en forma violenta sobre los derechos de las víctimas. En el mismo sentido, el tribunal concluyó que Armando obró con culpabilidad porque conocía que su comportamiento era antijurídico, teniendo plena capacidad para comprender y autorregularse conforme a derecho, situación que conlleva satisfacer la exigencia dogmática. Y en consecuencia, acorde con el resumen de los antecedentes procesales, resolvió el tribunal imponerle las penas mínimas de prisión y multa previstas en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000 y, en consecuencia, ordenar la restitución del bien inmueble a los legítimos propietarios. Centrémonos ahora en la impugnación especial. En síntesis, para cuestionar la primera sentencia condenatoria, el defensor de Armando plantea los siguientes puntos. Primero, indica que en el trámite de la audiencia concentrada ante el juzgado de conocimiento le fueron admitidos 4 documentos que serían la prueba reina de que Armando jamás invadió el bien que adquirió su padre en vida hace más de 50 años
y que pese a haber colocado a sus hermanos como propietarios del mismo, siempre explotó y usufructuó económicamente de ese bien. Sin embargo, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena dejó de incorporarlos al proceso, perjudicando al acusado. Tales documentos eran una resolución de primera instancia con fecha indeterminada emitida por el inspector de policía de la Comuna Primero de la ciudad de Cartagena. Segundo, la resolución de segunda instancia emitida por la Alcaldía Mayor de Cartagena, que revocó la anterior. Y tercero, 2 sentencias de tutela, sin números de erradicación ni fechas de emisión, que interpusieron Enrique y Yolanda contra la decisión de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Por otro lado, señala que el ADCUEN se equivocó en el estudio de la tipicidad objetiva del delito previsto en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000, porque mi cliente Armando no es un invasor y no se le puede atribuir equivocadamente, como se ha demostrado lo hizo el tribunal, la autoría de un tipo penal que no le es adecuable típicamente. Además, refirió que el juzgador de segunda instancia dejó de motivar la antijuridicidad y la culpabilidad, pues no se precisan las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión. Bajo ese panorama, el defensor solicita revocar la sentencia condenatoria de fecha 29 de septiembre del 2021 en toda su estructura y decretar la absolución por ser legalmente procedente a la luz de lo demostrado. Es mi cliente Armando una persona inocente. Conozcamos la intervención del no recurrente. El representante de la víctima se opuso a la petición del defensor en cuanto a que, en su criterio, el impugnante solo se limita a criticar y a censurar el contenido de la sentencia condenatoria, pero no especifica, precisa ni cristaliza un error que suponga la necesidad de revocar lo decidido. Y es que, según afirma, el defensor, de manera infundada, quiere hacer ver y creer que el aquí procesado Armando obró en el marco de un error, siendo que ello quedó derruido por el ADCUEN. El no recurrente no hace solicitud alguna, pero se entiende que pretende que se confirme la sentencia del 29 de septiembre del 2021 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Pasemos a las consideraciones de la Corte. Recuerda en principio de la Corte que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 235 de la Constitución Política y las reglas provisionales fijadas en la sentencia CSJAP 1263 del 2019, radicado 54215, la Corporación es competente para resolver la impugnación especial que promovió el defensor de Armando en contra de la sentencia del 29 de septiembre del 2021. Por tratarse de una primera condena emitida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. La Corte, a efectos de garantizar el derecho a la doble conformidad y asegurar que una autoridad diferente a la que emitió la condena revise la decisión y decida si se reúnen o no los presupuestos legales para proferir una sentencia con dicha orientación, analizará de fondo las inconformidades planteadas por el recurrente. Ahora, aunque la impugnación especial no tiene las exigencias técnicas del recurso extraordinario de casación, sí requiere que la parte afectada con la decisión demuestre el desacierto en el que incurrió la autoridad judicial. Lo anterior porque toda apelación comporta un ejercicio dialéctico, en el que la tesis es la providencia recurrida y la antítesis es la impugnación. Así, de esa contradicción le corresponde a la sala extraer la síntesis de tal antagonismo que será la decisión del recurso. Con esto es deber del recurrente exponer sus argumentos fácticos y o jurídicos a través de los cuales se evidencie el equívoco cometido por el funcionario judicial, atacando los argumentos en que se soportó la decisión, pues de lo contrario, la autoridad llamada a conocer la impugnación queda imposibilitada para efectuar el estudio propuesto.
Por otro lado, en estricta observancia del principio de limitación propio de la alzada, el estudio se concretará en los puntos de inconformidad planteados por el recurrente, sin perjuicio de que el análisis pueda extenderse a temas vinculados directamente al objeto de censura. En el presente asunto, la Sala estudiará si la conducta desplegada el 29 de septiembre del 2014 por el aquí procesado Armando cumple los requisitos para atribuirle el delito de invasión de tierras o edificaciones que se encuentra contemplado en el artículo 263 de la Ley 599 del 2000, como fue resuelto en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Por consiguiente, le compete a la Corte resolver si se mantiene la sentencia condenatoria o si se procede a confirmar la dictada el 15 de febrero del 2021 por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena, conforme lo solicita el recurrente. En este sentido, de acuerdo con las exigencias del artículo 381 de la Ley 906 del 2004, se analizará si las pruebas incorporadas y debatidas durante el juicio oral aportan el conocimiento más allá de toda duda razonable para sustentar la condena que fue impugnada. Para resolver el caso en concreto, debe tenerse en cuenta que, en primer lugar, el defensor de Armando criticó que en la audiencia concentrada, celebrada el 4 de noviembre del 2020, le fueron admitidos para su práctica varios documentos. Tales documentos eran una resolución de primera instancia con fecha indeterminada emitida por el inspector de policía de la Comuna 1 de la ciudad de Cartagena. Segundo, la resolución de segunda instancia emitida por la Alcaldía Mayor de Cartagena que revocó la anterior. Tercero, 2 sentencias de tutela sin números de erradicación ni fechas de emisión que interpusieron Enrique y Yolanda contra la decisión de la Alcaldía Mayor de Cartagena. No obstante, en la audiencia de juicio oral llevada a cabo el 8 de enero del 2021, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Cartagena dejó de incorporarlos al proceso, perjudicando al acusado. Ahora, si bien el defensor, en términos generales, pretendió plantear un error improcedendo para propiciar la anulación de la actuación procesal desde la audiencia de juicio oral, desconoce que la obligación de incorporar al proceso y hacer autenticar los documentos que le fueron admitidos para su práctica no le corresponde al juzgado de conocimiento, sino a la parte interesada, en virtud de las reglas previstas en el artículo 426 de la Ley 906 del 2004. También el defensor dejó de atender que dicho asunto fue estudiado por el ADCUEN, el cual concluyó que, en efecto, los documentos que se echan de menos en la impugnación no fueron practicados a instancias de la parte que lo solicitó en el juicio oral, aquellos elementos documentales que por desidia del defensor no fueron practicados en el juicio oral. Con esto, el impugnante intenta formular un yerro que él mismo causó, por lo que no hay razón alguna para decretar la nulidad de la actuación ni para admitir de manera extemporánea, y dicho sea de paso, contraria a derecho, la incorporación de los elementos que requiere el recurrente. Por lo anterior, como el reproche principal del defensor se centra en que, de haber tenido en cuenta los documentos que echa de menos, el sentido del fallo habría sido sustancialmente diverso, pues no se habría tenido por probado que Armando, con el propósito de arrendarlo y obtener un provecho ilícito, invadió la edificación, no hay razón para revocar la sentencia impugnada. Ello porque el defensor realmente no elevó ningún reclamo contra la valoración probatoria efectuada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, ni trató de derrumbar sus conclusiones, con lo que no hay una contradicción que deba resolverse en esta sede. Él solamente refirió que en la sentencia de segunda instancia no se precisan las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión, e insiste en que Armando ingresó al inmueble de manera legítima.
No obstante, la ilicitud de su conducta y en este sentido, la configuración del injusto personal, tipicidad y antijuridicidad del delito de invasión de tierras o edificaciones está plenamente acreditada en que Armando incurrió en el verbo rector del artículo 263 de la Ley 599 del 2000, en cuanto a que Margarita declaró que presenció cuando el procesado rompió el candado de la puerta de la edificación para ingresar, lo que también fue corroborado por un señor llamado Isaías. Además, al momento de ocupar el inmueble, Armando conocía que este era propiedad ajena, ya que, primero, era consciente de la existencia de la escritura pública del 20 de junio de 1970 de la Notaría Primera de Cartagena, en donde se observa que el bien fue adquirido mediante compra-venta que hiciera el señor Manuel en representación de sus hijos Enrique y Yolanda. Segundo, igualmente él sabía que Enrique y Yolanda delegaron la administración comercial del bien a la gestora comercial Herrera, ya que Juan Carlos explicó en el marco del juicio oral que el procesado se acercaba a las oficinas de la gestora comercial a buscar los contratos de arrendamientos para estar al tanto de quién estaba ocupando el inmueble. Y tercero, fue así como supo que el bien fue arrendado a Ignacia y que luego de su fallecimiento continuaron gozando de la señora Neila y la señora Jessica. Seguido a ello, el aquí procesado Armando le subarrendó una habitación a la primera de estas, o sea, a la señora Neila, como así lo declaró el señor Alfonso en el juicio oral. Del mismo modo, su conducta tenía el ánimo subjetivo de obtener un provecho económico para sí mismo, ya que el acusado le hizo modificaciones al inmueble y el 24 de enero del 2014 se lo arrendó a un señor Carmelo, como lo relató el señor Isaías, y lo corroboró una señora llamada Malía, inspectora de policía de la Comuna Primera del barrio Boca Grande de Cartagena. Adicionalmente, le asistió razón al Atquen cuando concluyó que Armando obró con culpabilidad, porque éste se encontraba en situación de conocer el alcance de su acto y de orientar su voluntad conforme a ese conocimiento, ya que primero trató de demostrar ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que el contrato de compraventa efectuado por Manuel fue producto de una acción de simulación. Y luego, cuando por vía judicial se reafirmó que el contrato no fue simulado, penetró de forma arbitraria al inmueble ajeno reclamando un derecho hereditario inexistente. Por lo expuesto, como la parte afectada con la decisión no demostró el desacierto en el que incurrió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, se hace imperioso confirmar la sentencia condenatoria dictada en segunda instancia. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve primero confirmar la sentencia condenatoria del 29 de septiembre del 2021 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena por las razones expuestas anteriormente. Como segunda resolución, devolver la actuación al tribunal de origen. Y como tercer punto, recordar que contra esta sentencia no procede ningún recurso. Y es aquí donde, respetados podcast escuchas, terminamos con el radicado 60990, agradeciéndoles infinitamente por su valioso tiempo. Les esperamos en nuestro próximo episodio.